Ah, ya, ahí está grabando. Ahí está grabando, no hay que hacer nada. Y para proyectar, igual puedo proyectar, ¿no? Sí. Yo lo voy a dejar acá como imagen, cosa que se da la proyección. Ah, ya, ya. Ah, entonces ahora si yo abro el archivo. Mire, yo le voy a dejar esto aquí, profesor, y cuando usted termine, y aquí no quiera grabar más, Lo pongo a detener. Ya. yo lo voy a dejar ahí. Después se busca la proyección. Apretar nomás. Y ahora sí yo quiero. Ya se está grabando. Ahí está, ya. Y la cámara no estaba grabando a nosotros. Ya, para que sonrían. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Para que quizás ponga grabe también la pizarra, ¿eh? Vamos a leer el libro 11, entonces, de la Ciudad de Dios. No me lo agranda, ¿sí? No. ¿Por qué no lo agranda? Ah, ahí sí. ¿Agranda algo o no? No, mucho no. ¿Por qué? Porque aquí me dice que está agrandando y después no agranda. Ciérrelo y ábrelo de nuevo. ¿Ah? ¿Lo cierro y lo abro, no? Ah, ahora lo agrandó. Qué curioso. Bueno, al comienzo resume los conceptos de ciudad de Dios y ciudad terrena, pero eso nosotros ya lo vimos la vez pasada, así que bastará con que alguien lo recapitule de los que estaban la vez pasada. Por ejemplo, ¿quién estaba la vez pasada? Francisco. Estaba la vez pasada, ¿no? Sí, no me acuerdo. ¿Tú podrías decirnos qué es la ciudad de Dios? ¿Ah? Llegaste tarde. Loreto. ¿Tú te acuerdas? ¿Ah? ¿Tampoco? ¿No? ¿Te acuerdas que dimos ¿nos acuerdan que dimos como la definición incluso en latín? La voy a repetir para que se la aprendan. Es fácil, ¿eh? Cortita. En latín es más corta que en español. Amor Dei, usque ad contentum sui. ¿Quién traduce? ¿Esta es una N, profe? Esta es una N, sí. No hay una cosa para borrar. ¿Qué puede traducir? Amor Dei, usque ad contentum sui. Ninguna idea. Pero algunas palabras son claras, ¿no? Amor, Amor Dei. ¿Cómo se traduce? amor de. Amor de Dios. Amor de Dios, ¿no? Deus, escribió Dei. Amor de Dios, usque ad significa hasta. Hasta. Contentum es. ¿Ah? No. Contentum es el desprecio. Desprecio. Hasta el desprecio de sí.
O sea, el desprecio significa aquí como la postergación, el posponerse, hasta posponerse a sí mismo. Hay que posponerse a sí mismo a Dios, o sea, ponerse en orden a Dios. Dios es el fin, ¿no? Dios es el fin último y uno mismo tiene que estar como ordenado direccionado hacia ese fin último. Entonces, el amor de Dios puesto en el primer lugar, ¿no? O sea, es la traducción de lo que dice el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Porque Dios es el principio de todo y es el fin de todo. Y Dios también es el logos que lo ordena todo. Entonces es amarse a sí mismo, pero en el orden previsto por Dios, por la creación, y con el fin previsto por Dios, que es alcanzar a Dios mismo. O sea, el fin para la criatura racional es voluntariamente alcanzar al sumo bien, que es el propio Dios, ¿no? Entonces, la ciudad de Dios es la comunidad de todos aquellos que están como direccionados, colaboran, por decirlo así, juntos para alcanzar el sumo bien, ¿no? Es importante que es una comunidad, ¿no? No es que cada uno por sí mismo quiere a Dios como individualmente, sino que además lo hace, es como un avión, sino que además lo hacen comunitariamente, o sea, tienen que ayudar a los demás a conseguir ese mismo fin, ¿no? O sea, tienen que ayudar a los demás en lo que pueden ser las necesidades materiales, pero lo principal es ayudarlos a conseguir el fin último, que es el bien sumo, ¿no? Entonces, esa es la ciudad de Dios. Y entonces, a ella se contrapone la ciudad terrena, y en base a esta misma definición, ¿cómo se define la ciudad terrena? Como lo opuesto de ella, ¿cómo sería? Si quieren cambiar esa definición para su opuesto, ¿cómo sonaría? Basta con invertir estas dos palabritas. Es el amor. Ya esta cuestión es indeleble. Yo siempre me confundo con esto. No. Esto se borra. Porque se borra. Me confundí porque se borra en el momento, pero después queda. Es eterno. Tengo que botar esta cosa. Ya, bueno, en algún momento, bueno, pero basta con invertir, no, es amor sui, usque ad contentum Dei. O sea, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, ¿no? O sea, en el fondo es hacerse uno mismo Dios, como idolatrarse uno mismo, ¿no? Y por lo tanto convertirlo todo como si el fin fuera uno. Pero eso es engañoso, es un falso Dios, es sinónimo de la idolatría, o sea, poner a otra cosa en el lugar de Dios. Y entonces es el máximo, o sea, es el engaño diabólico, ¿no? Es como la tentación de la serpiente, que le dice a Adán y Eva: si ustedes comen, ¿no? Entonces serán como dioses. Y entonces y Agustín insiste que estas dos ciudades en la historia humana conviven como mezcladas, porque en el fondo lo que hace una ciudad es algo invisible, que es el amor, que ese solo Dios lo conoce. Entonces no es que la ciudad de Dios y la ciudad terrena coincidan con instituciones visibles, sino que son comunidades invisibles cuyos miembros están mezclados y pueden convivir, en el fondo, buenos y malos en las instituciones visibles, que pueden ser la Iglesia Católica, el Imperio Romano, o sea, independiente de si son instituciones civiles o religiosas. Dentro de las instituciones visibles conviven miembros de la ciudad de Dios mezclados con miembros
de la ciudad del diablo, ¿no? Y pueden parecer lo que no son. Puede que alguien que parezca muy bueno realmente sea miembro de la ciudad del diablo, o viceversa. Alguien que parezca malo sea miembro de la ciudad de Dios, o pueda pronto llegar a serlo, pueda convertirse, ¿no? Porque evidentemente hasta que dura la historia, hasta que dura la vida mortal, es posible cambiar de rumbo, o volverse malo de bueno, o viceversa. Chao, nos vemos. Entonces, esas son las dos ciudades. Y es muy importante esto, entonces, que están mezcladas, ¿no? Mezcladas hasta el fin del mundo, o hasta el fin de la vida de cada uno. Vamos a partir un poquito más adelante. Aquí habla de la autoridad de la escritura, pero vamos directamente al tema filosófico de la creación. Aquí todo este libro 11 es muy cómodo porque hace como un buen resumen sistemático de todos los conceptos principales, y parte por el tema de la creación. ¿Quién quiere leer? ¿Verdad que esto tiene los colores al revés? En algún momento lo hice al revés. Bueno. ¿Quién parte? Ya. Creación del mundo, ni es temporal ni ha sido. Te pido un favor, ¿te puedes acercar un poquito? Porque como está grabando, para que se grabe. Y también así te inmortaliza la cámara. Ponte acá para que te capte la cámara. Así queda para la posteridad. Creación del mundo, ni es temporal ni ha sido establecido según un plan nuevo de Dios. Como si hubiera querido luego lo que antes nos hizo. De todas las cosas visibles, la más grande es el mundo. De todas las invisibles lo es Dios. Pero la existencia del mundo la conocemos, la de Dios la creemos. Sobre la creación del mundo por Dios, en nadie creemos con más seguridad que en el mismo Dios. ¿Y dónde le hemos oído? En parte alguna mejor que en las Sagradas Escrituras, donde dijo un profeta: al principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Estuvo allí este profeta cuando Dios creó el cielo y la tierra? No, pero estuvo allí la sabiduría de Dios, por la cual se hicieron todas las cosas, que se transmite también a las almas santas, haciéndolas amigos y profetas de Dios, y mostrándoles sin estrépito sus obras interiormente. También les hablan a estos santos los ángeles de Dios, que ven de continuo el rostro del Padre y comunican su voluntad a los que es preciso. Uno de los cuales era el citado profeta, que dijo y escribió: al principio creó Dios el cielo y la tierra, y es tal la autoridad que como... Este concepto de autoridad es importante que lo tengan claro, después lo vamos a comentar. Es tal la autoridad que como testigo tiene para que creamos en Dios, que por el mismo Espíritu de Dios, quien por la revelación le dio a conocer estas cosas, predijo con tanto tiempo de antelación la fe que nosotros le habíamos de prestar. ¿Y por qué le plugo al Dios eterno crear entonces el cielo y la tierra, que no había creado antes? Si los que preguntan esto pretenden que el mundo es eterno, sin ningún principio, y por tanto no parece haya sido hecho por Dios, están alejados de la verdad y deliran, aquejados de mortal enfermedad. De hecho, aparte de los anuncios proféticos, el mismo mundo, con sus cambios y movilidad tan ordenada y con la esplendente hermosura de todas las cosas visibles, proclama, en cierto modo, silenciosamente que Él ha sido creado y que solo lo ha podido ser por un Dios inefable e invisiblemente grande, inefable e invisiblemente hermoso. Hay otros que confiesan haber sido hecho por Dios, pero no admiten que tenga principio de tiempo, sino de su creación, de suerte que ha sido hecho de continuo en un modo apenas inteligible. Parece con ello que quieren librar a Dios de cierta fortuita temeridad,
No se vaya a creer que lo que vino de pronto a la mente, lo que antes nunca se le había ocurrido, hacer el mundo, y así tuvo una nueva voluntad, no siendo él en absoluto mudable. No veo cómo mantendrán este razonamiento en las otras cosas y sobre todo en el alma, que si pretendieran ser coeternas con Dios, no podrían explicar en modo alguno de dónde le vino la nueva miseria que no tuvo antes en la eternidad. Si replicasen que su miseria y su felicidad se han sucedido... No, miseria, para que se entienda más fácilmente, miseria aquí es el antónimo de felicidad. Entonces yo creo que es más claro traducirlo como infelicidad, la nueva infelicidad. Si replicasen que su infelicidad y su felicidad se han sucedido alternativamente siempre, tendrán que afirmar esta alternativa también para siempre, de donde se seguiría el absurdo de que aún en los momentos en que se dice feliz, en esos mismos no puede serlo si prevé su miseria y torpeza futura. Y si no prevé siquiera que ha de ser torpe y miserable, sino que se juzga siempre feliz, sería feliz con una opinión falsa. Sería el colmo de la necedad. Podrían replicar ciertamente que en los siglos infinitos anteriores había alternado la miseria del alma con la felicidad, pero que el presente, liberada ya de los demás, no puede tomar a la miseria. Tornar a la miseria. Sin embargo, se verían forzados a admitir que ella jamás fue verdaderamente feliz, sino que comenzó a hacerlo con una nueva felicidad no engañosa, y por ello han de confesar que le ha accedido algo nuevo, grande y notable. Por cierto, que jamás le había acaecido anteriormente en la eternidad. Si niegan que Dios ha tenido en su eterno designio la causa de esta novedad, tienen que negar a la vez que Él es el autor de la felicidad, y esto huele a impiedad nefanda. Si afirmaran que Él lo había ideado con un nuevo plan de suerte, que el alma sea feliz para siempre, ¿cómo afirmarían que es ajeno a aquella mutabilidad que tampoco les place a ellos? Pero si confiesan que, creada en el tiempo para no perecer ya en el futuro, tiene, como el número, su principio, pero no tiene fin, y por ello, habiendo conocido una vez las desgracias y liberada de ellas, no volverá ya a ser desgraciada, si dicen esto, es indudable que no se compagina ello con la inmutabilidad del plan de Dios. Crean, pues, que el mundo ha podido ser hecho en el tiempo sin que haya Dios cambiado su designio eterno y su voluntad. Ya. Aquí condensa varios conceptos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer concepto acá? ¿Cuál es el problema de fondo en la relación aquí entre Dios y creación? El problema que está analizando acá es el tema de la temporalidad, ¿no? ¿Por qué en un momento dado, a Dios le plugo, al Dios eterno, ¿no? Le plugo crear el cielo y la tierra que no había creado antes? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Porque pareciera que eso hace que Dios sea mudable, como que cambie de idea, ¿no? Como que antes no creó y de pronto creó. Y eso había llevado a los filósofos antiguos a postular que el mundo era eterno. O sea, como que, porque si el mundo no fuera eterno, le parecía a ellos que entonces Dios tendría que haber como cambiado de idea, ¿no? O sea, que como que, o que pasó de la potencia al acto, como dice Aristóteles criticando a Platón en la... Porque Platón sí había planteado una forma de creación en el Timeo, ¿no? Pero Aristóteles lo criticó diciendo, pareciera que este Dios que crea, como que pasa de la potencia al acto. Entonces como que hay un cambio en él, como que cambia de estado, ¿no? Pero Dios es eterno.
Y bueno, primero que todo, él reafirma cuál es el porqué, cómo sabemos que el mundo es creado. Esa es una verdad de la razón, ¿no? ¿Por qué sabemos que el mundo es creado? Y eso lo había dicho ya Platón, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación básica? Porque es bueno. ¿Mm? Porque es bueno. Sí, es bueno, pero al mismo tiempo es bueno, ¿cierto? Y entonces, claro, refleja como una causa buena, pero ¿cómo sabemos que tiene una causa? Que no es, solo podría decir, no, existe nomás, no tiene causa, digamos, existe nomás. Pero eso contrasta con el dato de que el mundo físico, el mundo material que conocemos, ¿cuál es su característica? Lo que dice ahí es el mismo mundo, su carga inmunidad ordenada. Claro, con sus cambios y movilidad. En primer lugar, es este el punto, que cambia, que llega al ser, ¿no? ¿Se acuerdan que lo contraponía Platón cuando comienza la creación en el Timeo? Dice, está el mundo del ser que siempre es y el mundo que nunca es y siempre cambia. El mundo de la génesis, ¿no? Del llegar a ser. Si llega al ser, entonces que tiene una causa. Tiene una causa del por qué llega a ser. Pero claro, digamos, tiene una causa eficiente, pero también tiene un orden, entonces tiene una causa formal, ¿no? Entonces tiene que existir una causa y entonces tiene que ser creado y esta causa es Dios. Eso significa, contrariamente a lo que puede parecer de lo que dice, puede llevar a error lo que dice al comienzo, cuando dice la existencia del mundo la conocemos. La de Dios la creemos. Pareciera que ahí está contraponiendo como que una cosa la conocemos y la otra es simplemente por la fe. Pero después a continuación dice que hay pruebas racionales de que existe Dios porque el mundo que cambia reclama esta causa. Entonces no es solo la fe. ¿Ah? No cree Agustín, y de hecho lo dice en muchas otras partes, no cree Agustín que solo por fe sabemos que existe Dios, sino que lo sabemos por la razón. Y estas razones son las mismas que habían descubierto los filósofos griegos, solo que hay que hacerle unos retoques a algunas cosas que habían errado, pero los conceptos básicos ya estaban, ¿no? Hay una causa, ¿por qué tiene que haber una causa? Porque este mundo cambia, ¿no? Es el mundo de la génesis. Por eso, claro, las cosas mismas muestran, ¿no? El mismo mundo con sus cambios y movilidad tan ordenada, la esplendente hermosura de todas las cosas, proclama silenciosamente que Él ha sido creado. Silenciosamente porque lo que quiere decir es que es mediante una evidencia interna de la razón, ¿no? No es la palabra en el sentido de palabra que hace ruido, que no es simplemente una palabra en el sentido que se pronuncia sensiblemente, sino que es la palabra interior, el verbo interior que es la idea, o sea que están detrás del mundo, están las ideas, ¿no? Y las ideas están en la mente divina, en el verbo. Y como las cosas son buenas, etcétera, entonces buenas y bellas tienen que ser creadas, como dice también Platón en el Timeo, el modelo tiene que ser bello, tiene que ser bueno, ¿no? Invisiblemente hermoso. Claro, lo que vemos aquí es hermoso, lo hermoso visible, pero está hecho en base a realidades inteligibles que son como la belleza invisible, ¿no? Como la fuente de la belleza. Después hay otros, aquí entra otro problema, hay algunos que sí aceptan que el mundo es hecho por Dios,
pero no admiten que tenga principio de tiempo, porque de nuevo les parece que, como que si hay principio del tiempo, de nuevo parece que Dios cambia de idea. Entonces dice, no, el mundo como que Dios lo crea como desde la eternidad. Y entonces como que hubiera, o sea, que no hubiera inicio. Que el mundo tuviera un principio en el sentido ontológico, una causa, pero no un inicio en el sentido cronológico, un primer momento del tiempo, ¿no? Que es un poco lo que dice Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que, claro, que hay un primer motor, entonces hay una causa, pero dice que no hay un inicio cronológico, ¿no? O sea, que el mundo existió, siempre existió, no tuvo un primer momento, ¿no? Porque si la causa, en el fondo el razonamiento de Aristóteles, si la causa es eterna, pareciera que el efecto también tiene que ser eterno, no puede haber como empezado en un cierto momento. Y Agustín va a mostrar ahora, no lo aclara todavía, pero lo va a aclarar después, que eso es intrínsecamente contradictorio, o sea, que el ser finito no puede ser como perpetuo, o sea, reclama un inicio cronológico. Y así como tampoco puede ser como indefinido en el espacio. O sea, el ser espacialmente, o sea, el ser finito es finito también espacialmente. El universo físico tiene que ser finito, no puede ser físicamente infinito. O sea, lo infinito es un concepto metafísico que se aplica al primer principio, que es eterno, inmutable, perfecto, pero no hay una infinitud como física del ser finito, como si pudiera como ser, no tener confines físicamente, ¿no? Que era también algo que los filósofos griegos habían pensado, ¿no? Pero eso lo pasa a analizar después. Ahora más bien introduce otro tema que es muy importante, que es el de la eternidad del alma. O sea, sobre todo, en el fondo, él tiene interés en precisar que las almas no pueden ser coeternas con Dios, ¿no? Porque ellas, claro, si bien las almas son mudables de un modo distinto al mundo físico, porque son inmateriales, pero él insiste que son mudables. Entonces, si bien no son físicas, pero son creadas, pertenecen al mundo de la creación. Y el testimonio de eso es que cambian, pasan de la felicidad a la infelicidad, del bien al mal, ¿no? Y entonces las almas delatan el ser creadas. Y no puede ser como dicen los platónicos, aquí ya está criticando directamente a los neoplatónicos, después lo desarrollará más. Tampoco eso puede ser un ciclo, o sea, como que las almas emanan de Dios y entonces como que decaen y pasan a la infelicidad y después vuelven a Dios y vuelven a la felicidad, pero pueden de nuevo decaer y volverse infelices de nuevo y así en un ciclo infinito, porque dice eso contradice el concepto de felicidad, porque las almas en el momento mismo que supuestamente están felices, pero ya conocen que después van a ser infelices. Y uno no puede ser feliz previendo que después va a ser infeliz. Es como contradictorio. Entonces la felicidad como concepto supone una llegada a un estado definitivo. O sea, que cuando uno llega al cielo, cuando uno llega a Dios, no puede después volver a caer, porque eso sería tener una infelicidad, o sea, sería tener una falsa felicidad, porque sería en previsión de una futura infelicidad. ¿Qué decía? Profe, con respecto a las almas, a diferencia de los platónicos que, claro, que Dios crea un número fijo de almas que se iban de los orígenes, por ejemplo. Dios está, para San Agustín, está constantemente creando nuevas almas y nace nueva gente. Claro, crea almas en el tiempo. Sí son un número definido porque Dios en su plan sabe cuántas almas va a crear, ¿no? Pero no las crea todas al mismo tiempo. Pero no las crea todas al mismo tiempo, no, las va creando a medida, claro, las almas no son preexistentes como en Orígenes. Y claro, y sobre todo no nacen en este cuerpo, o sea, la unión con el cuerpo no es el producto de una decadencia,
como todavía es en Orígenes, ¿no? Orígenes mantiene como el esquema platónico por el cual cuando el alma se encarna, eso ya es una decadencia, porque el lugar del alma es como estar en el cielo con Dios. Entonces, para Orígenes, tal como dice Platón en el Timeo, ¿no? Las almas creadas, dice Platón, son alojadas en las estrellas y después por una caída caen al mundo y se encarnan, ¿no? O sea, la unión con el cuerpo es una caída. Y para eso tienen que adaptar, o sea, para poder justificar eso también bíblicamente, tienen que adaptar a eso también la interpretación del Génesis, ¿no? De la doble creación. Que en Génesis 1, cuando se dice Dios crea el mundo, o sea, crea el hombre, varón y hembra a su imagen y semejanza, esa sería solo la creación del alma, ¿no? Y después, claro, cuando hace el hombre hecho de tierra, cuando lo modela, ese sería el hombre como completo, digamos, un cuerpo y alma, ¿no? Pero eso sería ya fruto de una caída. Pero claro que esa interpretación hace violencia al texto del Génesis, porque en el texto del Génesis la caída viene después. Claramente la caída es posterior, viene en el capítulo 3, mientras que la creación de Adán y Eva, de la costilla, del barro, etc., eso viene en el capítulo 2, entonces está antes. Pero es tan fuerte el esquema platónico que ellos lo adaptan, ¿no? Tanto Filón como Orígenes, uno judío y el otro cristiano, pero respetan el esquema platónico. Pero claro, tanto Filón como Orígenes en todo caso están de acuerdo que el alma es creada, ¿eh? En eso ya es clara la diferencia con los platónicos. El alma es creada, no es coeterna con Dios, o sea, no tiene es creada y por lo tanto eso de ser creada implica como desarrollo en el tiempo. Está creada para un fin y este fin tiene que lograrlo desarrollándose en el tiempo y entonces portándose bien, o sea, digamos, actuando conforme al deseo del bien, ¿no? Y así llegar al bien y de un modo definitivo. Pero Orígenes no excluye del todo la posibilidad que las almas que llegan al cielo después vuelvan a caer, ¿eh? En eso también como que lo dice como un poco entre las líneas, pero deja entrever que podría haber nuevamente una caída, ¿eh? En cambio Agustín en eso es tajante, ¿no? O sea, el tiempo es un recorrido, un desarrollo que tiene un principio y tiene un final, ¿no? El pensar que tenga un ciclo introduce una contradicción, porque introduce la idea de que llegando a mi fin, después tengo que empezar de nuevo. Entonces, ¿para qué tendría que esforzarme si después el destino es como siempre volver al eterno retorno, ¿no? Bien. Pero entonces es importante entender que entonces el mundo en su mutabilidad es creado por Dios en el tiempo, o sea, el mundo ha podido ser hecho en el tiempo, o más exactamente, provisto de tiempo, o sea, caracterizado por la temporalidad, ¿no? Sin que haya Dios cambiado su designio eterno. O sea, Dios es eterno, el designio de Dios es eterno, pero en este eterno designio el tiempo está pensado como tiempo, por lo tanto, como una coordenada de entes mudables que tiene un inicio y un final. O sea, como que es intrínseco al concepto de tiempo tener un inicio y un final, ¿no? Y bueno, y aquí sigue explicando esto. No se pueden admitir infinitos espacios de tiempo ni tampoco de lugares. También el concepto de espacio, ¿no? Implica una finitud espacial, ¿no? Y el concepto de autoridad. El concepto de autoridad que mencionaba antes, sí, qué bueno que te acordaste, sí. ¿Qué significa eso de autoridad? Para que tengan claro, porque muchas veces aquí menciona eso de la autoridad, pero hay que tener claro que entiende Agustín con eso, ¿eh? Y eso, si lo quieren profundizar, él lo explica bien
de vera religione. La verdadera religión. Como sabemos que el cristianismo es la verdadera religión, ¿no? Tiene que ver directamente con este concepto, porque en el fondo autoridad significa, ¿qué significa autoridad? ¿Cuál es su etimología? ¿De dónde viene autoridad? ¿De qué palabra latina? Auctoritas viene de auctor. O sea, en castellano autor, pero en latín la palabra tiene más peso en el sentido que tiene un peso como de credibilidad, ¿no? O sea, cuando se dice que alguien es mi autor, quiero decir que es alguien al que yo le creo. Pero le creo, no es solo, Agustín ahí explica bien en todo el de la religión, no es solo un asunto de fe. Para empezar esta adhesión, esta creencia, tiene que haber primero motivos racionales, no relacionados con el contenido que voy a creer, sino que primero relacionados con la persona a la que le voy a creer. O sea, la autoridad es una persona creíble, el autor es una persona creíble, al que yo le creo antes de entrar a ver la verdad intrínseca de lo que dice. Y él reflexiona que este proceso de creerle a alguien es indispensable para la vida humana, porque nosotros no podemos como empezar a investigar las cosas como pretende lo que podríamos llamar una especie de racionalismo abstracto, como investigarlo todo en primera persona con nuestra razón individual. Como que yo llego al mundo, nazco y no le creo a nadie. Lo investigo todo yo. ¿No? Se pueden fácilmente imaginar que eso es completamente absurdo, ¿no? O sea, un bebé tendría que llegar al mundo y empezar a investigarlo todo. No voy a tomar leche de mi mamá antes de investigar, o sea, antes de convertirme en químico, que voy a analizar la leche y saber si la leche es buena, etcétera, ¿no? O sea, tengo que partir por creerle a mi mamá, y después a mi papá, y después a los profesores, y después a los libros. Para aprender tengo que necesariamente creerle a los demás, si no la historia tendría que empezar cada vez de nuevo, porque cada uno tendría que empezar a investigarlo todo y que quedaría básicamente en el mismo punto, de no saber prácticamente nada. Entonces nosotros sabemos algo porque le hemos creído a mucha gente que ha investigado durante cientos de miles de años. No podemos rehacer eso como en 50 años. Es absurdo. Entonces hay que partir por creerle a alguien, y para hacer eso hay que tener criterios en el fondo para discernir a quién le creo. Y claro, cuando soy un bebé no me queda otra que creerle a mi mamá, pero después, poco a poco, tengo que empezar a tener criterios. ¿Quién es creíble? ¿No? Y entonces, claro, en eso se basa finalmente digamos, o al menos se basa, yo diría, el primer paso. El primer paso es como la credibilidad de la fuente. O sea, la fuente debe de algún modo acreditar que es creíble. ¿No? Pero la fuente de Agustín serían los profetas, o serían, o sea, parten de los que son los que te enseñan los maestros, pero después, claro, se aplica a los profetas, los apóstoles, o sea, los que transmitieron la fe, ¿no? Por ejemplo, los profetas, ¿cómo sabes tú que un profeta es creíble? Hay maneras para saberlo, digamos. De hecho, en la propia Biblia establece criterios, no les crean a todos. Hay criterios para saber quién es verdaderamente profeta, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser los criterios? Son como intuitivos.
Que se cumpla. Porque el profeta es quien dice hablar en nombre de Dios. ¿Y cómo sabes tú si habla en nombre de Dios? Se cumple eso. Si lo que dice se cumple, claro, la primera vez te puede engañar. Pero después, si lo que dice se cumple, entonces es verdadero profeta. O si muestra signos como los famosos milagros, de los que habla tanto Lewis, ¿no? Pero de los que hablan también todos los primeros apologistas cristianos. Los milagros son signos, o sea, si alguien te muestra signos que hace algo que solo Dios puede hacer, acredita que habla en nombre de Dios. Y el otro criterio importante, que también se mantuvo firme también en toda la historia primitiva de la iglesia, es si el profeta dice de parte de Dios algo que está en su propio interés privado, es indicio seguro que es un falso profeta. O sea, si alguien dice, preparen la mesa aquí para que me inviten a mí, para comer yo, entonces es un falso profeta. Si dice el profeta, preparen una mesa para los pobres, para que coman, etcétera, y no tiene que ver con él, ahí es, digamos, hay un indicio fuerte de que es un verdadero profeta. Pero si el profeta empieza a hablar en su propio interés, es como un indicio claro que es falso profeta. Entonces hay, diríamos, criterios extrínsecos de credibilidad que no entran en... bueno, evidentemente otro criterio básico es la rectitud de vida del propio profeta, ¿no? Si el profeta dice una cosa y después hace lo contrario, no, claramente tampoco es creíble. Pero después entonces podríamos decir que hay motivos extrínsecos. Pero después también hay, para Agustín es muy importante, hay como motivos filosóficos de credibilidad. O sea, si lo que dice la revelación coincide con los criterios básicos de la razón. Podríamos llamarlos motivos intrínsecos filosóficos. Porque hay nociones acerca de Dios, que eso él lo aprendió evidentemente en la polémica con el maniqueísmo. O sea, hay verdades acerca de Dios que nosotros podemos captar con la razón. Y por lo tanto, si una religión, por ejemplo el maniqueísmo, viene a decir algo que contrasta con esos principios, es falsa por un motivo filosófico. Por ejemplo, que Dios se corrompe, ¿no? Los maniqueos dicen que Dios se corrompe, pero Platón nos ha explicado racionalmente que Dios no se corrompe, y entonces ahí la religión está como en conflicto con la ciencia filosófica. También Agustín menciona, también en polémica con los maniqueos, motivos racionales de ciencia empírica, porque los maniqueos también decían muchas fábulas, inventaban muchas cosas que no calzaban con la ciencia física. Entonces eso también lo menciona Agustín. O sea, motivos intrínsecos también de ciencia empírica. Porque los maniqueos, por ejemplo, sostenían muchas cosas acerca de las estrellas, etcétera, que los astrónomos griegos ya habían mostrado que no eran así. Claro, ahí dice Agustín, hay que ir con más cuidado porque la ciencia empírica no es lo mismo que, no tiene la misma como evidencia epidíctica que la ciencia filosófica, pero digamos que si hay una razonable certeza de que la ciencia ha demostrado algo, entonces no puedo tener una religión que me diga lo contrario, o tampoco puedo interpretar la Biblia, incluso aceptando la Biblia, pero no puedo interpretarla de un modo que entre en conflicto con la ciencia. Siempre y cuando se trate de ciencia y no de meras hipótesis, digamos. Y ahí, claro, en la ciencia empírica ese confín es como más dudoso, ¿no? Pero él establece eso con claridad teóricamente, al menos. No sé, ese es como el resumen muy en síntesis. No sé si se entiende. Voy a pedir que apaguen esta calefacción.
Que es la B9, ¿no? Hola, un favor, sabe que estamos en la B9, si nos puede apagar la calefacción. Claro, si vamos para ahí. Gracias. ¿No? El otro libro donde Agustín explica bien este asunto, sobre todo esto que se refiere a la ciencia empírica, es el de Genesis ad Litteram. O sea, comentario literal al Génesis. Porque es muy antigua la polémica sobre si el Génesis había que interpretarlo literalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice Dios hizo el primer día, hizo el cielo, etc. ¿Ese día qué significa? ¿Es un día literalmente? Buenos días, ¿vieron la conversación? Ah, sí, por favor. Y había quien sostenía que día significa día literalmente, ¿no? Y hasta el día de hoy hay personas que dicen eso, que el día es el día de 24 horas, ¿no? Pero ya los antiguos habían refutado esa idea que el día de 24 horas como que no calza mucho porque recién el sol de partida se crea el cuarto día. Entonces como que es raro que haya días literalmente entendidos antes que siquiera exista el sol, ¿no? Entonces de ahí que días se empezó a interpretar de un modo alegórico. Claro, días son épocas, pueden ser interpretados, algunos dicen son milenios, ¿no? De ahí sacaron la teoría de que la historia del mundo son 7.000 años, etc., ¿no? Pero quedaba claro que no había que interpretar días en un sentido literal, ¿no? O si Dios le saca una costilla a Adán para crear a Eva, también eso es como raro, tomarlo literalmente, ¿no? Entonces, o que Dios se pasea, que significa que Dios se pasea en el jardín del Edén, o sea, toda esta representación como antropomorfa, ¿no? Todo eso ya los antiguos intérpretes, ya Filón, ¿no? Habían dicho no hay que interpretarlo literalmente, ¿no? El texto del Génesis, al menos los primeros capítulos, eso claro, después ya cuando habla de cosas más normales, digamos, de Abraham, de cosas más históricas, sí, pero cuando habla en los primeros capítulos de la creación del mundo, eso no puede ser tomado como un género histórico en el sentido de que lo que pasa son eventos que son literalmente verdaderos, ¿no? Son maneras de expresar cosas que no pueden ser expresadas en lenguaje humano. Entonces Dios crea, pero la creación en sí es algo que la mente humana no puede visualizar directamente y entonces lo expresa en imágenes, ¿no? En la interpretación alegórica. Es interesante que este es un capítulo importante, voy a ver si me acuerdo cuál es. Hay un capítulo importante que explica esto del Genesis ad Litteram, que no puede interpretarse la Biblia en contraste con la ciencia empírica. Lo usó Galileo en su defensa contra el Tribunal de la Inquisición para mostrar que no se podía tomar todo al pie de la letra, porque el propio Agustín, que era el maestro de todos, digamos, había enseñado lo contrario, que no se puede interpretar la Biblia, porque como la Biblia no siempre habla de un modo literal, entonces uno de los criterios para saber si es literal o no es ver si contrasta con otros elementos racionales, y uno de esos elementos racionales es la ciencia empírica. Entonces, claro, Belarmino ahí, el que le contrastaba a Galileo, fue muy astuto porque le dijo, bueno, sí, está bien, pero yo no quiero que tú digas que no es así. Yo me conformo con que tú digas que es hipotético, ¿no? Porque en cuanto a la ciencia empírica, sabemos que no hay una certeza apodíctica. Entonces, si yo no te pido que tú digas que no es como tú dices, yo te digo, tú plantealo como una hipótesis y ahí estamos en paz, ¿no? Pero él no quiso, al final sí lo hizo, pero como al contrario, no estaba convencido, ¿no? Después la ciencia más moderna mostró que efectivamente tenía razón Belarmino, que eso que dice la ciencia empírica siempre es hipotético, que era lo mismo que decía Platón, ¿no? O sea, al final, claro, tú lo planteas, pero no hay en eso una verdad apodíctica. Pero seguía teniendo razón Galileo en mostrar que, aunque no fuera una verdad apodíctica, si había digamos, un elemento racionalmente probable que la ciencia dijera eso, no se podía interpretar la Biblia en contraste con eso, ¿no? Bien. Así tenemos todavía. Leamos entonces este capítulo. Claro, ¿por qué no hay
No se pueden admitir infinitos espacios de tiempos ni de lugares. Bien, ¿quién sigue? Ya. Los que admiten con nosotros que Dios es creador del mundo y, sin embargo, nos preguntan sobre el tiempo del mundo. Tendrán que agenciárselas para responder sobre el lugar del mundo. Pues lo mismo que se pregunta por qué fue hecho entonces y no antes, se puede preguntar por qué fue hecho aquí donde está y no en otro lugar. ¿Se imaginan infinitos espacios de tiempo antes del mundo, en los cuales le parece no pudo estar Dios sin hacer nada? Pueden imaginarse también fuera del mundo infinitos espacios del lugar. Y si en ellos dice alguien que no pudo estar ocioso el omnipotente, ¿no se verán forzados a soñar con Epicuro infinitos mundos? Pues la diferencia. Sin embargo, de que este afirma que tales mundos se producen y se deshacen por movimientos fortuitos de los átomos, ellos tienen que afirmar que han sido obra de Dios si no quieren que esté ocioso por una interminable inmensidad de lugares que existen fuera del mundo por causa de mundo. Según piensan también de este mundo nuestro. Al presente discutimos con los que admiten con nosotros un Dios incorpóreo y creador de todas las naturalezas distintas de Él. Sobre los demás, resulta demasiado indigno admitirlos a este debate sobre la religión. Máxime, cuando algunos de su escuela piensan que se debe rendir culto a muchos dioses y han superado a los restantes filósofos por su nobleza y autoridad. Precisamente porque, aunque muy alejados, se encuentran más cercanos a la verdad que los restantes. Respecto a la sustancia de Dios, que le incluyen en un lugar, ni la delimitan a Él, ni la dejan fuera de Él, sino que, como es digno pensar de Dios, la confiesan toda entera con su presencia incorpórea en todas partes. ¿Se atreverán a decir que esa sustancia está ausente de tantos espacios de lugares fuera del mundo y ocupa un solo lugar y tan pequeño como es el de este mundo en comparación con aquella felicidad? No creo. No creo vayan a llegar a tan impertinentes discursos. Por consiguiente, al afirmar que un mundo de ingente mole corpórea, aunque finito y limitado a un solo lugar, ha sido hecho por Dios. Como acerca de los infinitos lugares fuera del mundo responden que Dios no obra en ellos. Contéstense. También a sí mismos acerca de los infinitos tiempos antes del mundo, porque no obra Dios en ellos. No se puede admitir que Dios ha establecido el mundo al azar, y no con un plan divino, ni en otro lugar sino en el que está, teniendo un mérito más notable para ser elegido entre tantos igualmente infinitos y existentes por todas partes, aunque ninguna razón humana pueda comprender el motivo divino por qué se hizo. Como tampoco se puede admitir que a Dios le haya ocurrido por azar algo para crear el mundo en aquel tiempo mejor que en otro, habiendo pasado igualmente los tiempos anteriores por un espacio infinito anterior, y no habiendo existido diferencia alguna para preferir un tiempo a otro. Si dicen que son vanos los pensamientos de los hombres al fingir lugares infinitos, no habiendo más lugares que el mundo, se les responderá que de la misma manera opinan vanamente los hombres sobre los tiempos pasados de los veces, puesto que no hubo tiempo alguno antes del mundo. Claro, ese es el punto claro. No hubo tiempo antes del mundo, ni tampoco espacio fuera del mundo. Entonces no es que el mundo es creado en un tiempo o el mundo se ha creado en un lugar, sino que lugar y tiempo son simplemente como coordenadas del mundo. Mundo significa universo, es todo el universo. Son coordenadas del universo que no se atribuyen a Dios. O sea, siendo Él eterno, su plan es eterno.
Pero en este plan eterno se incluye la temporalidad del mundo y la espacialidad, ¿no? Pero una cosa es el tiempo, otra cosa es la idea de tiempo. Una cosa es el espacio, otra cosa es la idea del espacio. En Dios están las ideas, ¿no? Pero las ideas son las que permiten que las cosas sean como son, sin que las ideas sean cosas. Ese es el punto siempre que es clave, hay que recordar que las ideas son ideas de las cosas, pero no son cosas ellas, tienen una naturaleza enteramente distinta de las cosas. Y eso, fíjense que la filosofía antigua, incluso la platónica, que se acercó más, digamos, a averiguar la naturaleza de las ideas, nunca lo tuvo del todo claro. O sea, el hecho que las ideas son ideas de las cosas, pero no son cosas, parece simple, pero nunca se estableció de una forma tan tajante como lo está estableciendo acá Agustín, ¿eh? En esto Agustín es más rigurosamente platónico que Platón. Platón distingue, ciertamente, tiene el mérito de haber distinguido las cosas de las ideas, ¿no? De haber planteado el mundo de las ideas, pero no llegó a la rigurosidad que termina dándole Agustín, ¿no? Siempre se mantuvo un cierto espacio gris que como las ideas son ideas de una cierta cosa, como que la naturaleza de esa cierta cosa como que le afecta a la propia idea. Como que si Dios crea el tiempo, tuviera que haber algo de temporalidad en Dios o algo así. Y no, él puede tener la idea de tiempo, pero no tiempo. El tiempo se predica del mundo, no de Dios, ¿no? Los predicados que son las ideas se predican de las cosas, no son predicados de Dios. Porque los predicados de Dios precisamente excluyen esa finitud que es propia, que se predica de las cosas. ¿Se entiende? No, entonces aquí yo diría por primera vez, entonces marca una línea tan neta y rigurosa entre Dios por un lado y la creación por otro lado, ¿no? Todavía no era así, no solo en los pródigos, sino ni siquiera yo diría en Filón y en Orígenes, que son los antecedentes inmediatos, ¿no? Siempre está la idea de que si en Dios está el modelo del mundo, ¿no? Si en el Logos está el modelo del mundo, como que de Dios de algún modo se predica algo que se predica del modelo. Y no, porque este modelo en definitiva, o sea, el modelo en el fondo es Dios mismo. No es que el modelo sea otra cosa creada por Dios, que sea que es la técnica que usa Filón y en parte también Orígenes. Como que Dios primero crea un modelo que sería el mundo de las ideas y después, en base a ese modelo, se crea, como que hay dos creaciones, ¿no? La doble creación, como la creación de las ideas y después la creación, como si las ideas fueran el prototipo. Entonces primero se crea el prototipo y después... Pero las ideas, estrictamente hablando, no son el prototipo. Las ideas son los propios predicados de las cosas creadas. Y por lo tanto existen en Dios, pero no como otra cosa. No son, en el fondo las ideas no son sustancias que están en Dios, ¿no? Porque en Dios la sustancia es única y simple. La multiplicidad de las ideas es una multiplicidad puramente conceptual, virtual, que no multiplica la sustancia de Dios en otras sustancias creadas, no son entidades creadas. A pesar de que lo establece así bien Agustín, no significa que todos entendieran eso, ¿eh? Durante la historia posterior se siguió repitiendo digamos, la falacia de pensar que las ideas son como criaturas y a partir de esas criaturas después se crean después las criaturas, como que serían criaturas invisibles y después vendrían como criaturas visibles. Por ejemplo, lo encontramos 400 años después de Agustín en Scoto Eriúgena, que es un pensador interesante.
precisamente lo expresa de esta forma todavía. Hay una, bueno, y también muy influido así por los platónicos, Él lee a Agustín, conoce a Agustín, lo estudia, y a pesar de eso, cuando se expresa, recae en el mismo esquema, en el fondo neoplatónico, de pensar que hay una doble creación, que primero Dios crea las ideas, y las ideas las llama él criaturas. Incluso llega a llamar al logos criatura, como según el esquema arriano, digamos, que el logos, que primero Dios crea el logos y después el logos crea las cosas, ¿no? Como que hay una creación del modelo y una creación. Porque cuando uno piensa en estas entidades abstractas, para poder pensarlas, tiene que de algún modo imaginárselas, y al imaginárselas, como que las sustancializa, ¿no? Y entonces las convierte en cosas, como en criaturas, ¿no? Pero cuando se hace eso, se produce una confusión, evidentemente, entre la sustancia divina y la sustancia creada. Se crea una especie de como mundo intermedio, ¿no? Yo creo que este sexto más o menos repite acá en lo que ya. ¿Cómo fueron los primeros días? Bueno, aquí está la interpretación alegórica de los días. Tuvieron mañana y tarde antes de ser creado el sol, ¿no? Y él inaugura la interpretación de la mañana y la tarde, que hay una interpretación alegórica de mañana y tarde. Le damos este pedacito porque esto es importante. Si podemos entender de alguna manera la tarde y la mañana de este día. Leamos de acá, la ciencia de la criatura. ¿Quién lee? La ciencia de la criatura. Yo diría criatura, mejor, criatura. La ciencia de la criatura, en efecto, comparada con la ciencia del creador, viene a ser como la tarde. Y a su vez comienza como a amanecer, a ser mañana, cuando se refiere a la alabanza y al amor del creador. Y no llega a la noche, sino se deja al creador por el amor de la criatura. Finalmente, la escritura, al contar aquellos días por su orden, en ninguna parte interpuso el vocablo noche, ya que no dijo en lugar alguno fue hecha la noche, sino pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, y así el día segundo y los demás. El conocimiento de la criatura en sí es más desvaído, por decirlo así, que cuando se la conoce en la sabiduría de Dios, como en el arte en que ha sido hecha. Por eso se puede llamar más bien tarde que noche. Y aún así, como dije, cuando se refiere a la alabanza y al amor del Creador, pasa más bien a ser mañana. Cuando se realiza esto en el conocimiento de sí misma, tiene lugar el día primero. Si lo realiza en el conocimiento del firmamento, es el día segundo. En el conocimiento de la tierra y el mar y de todos los seres que engendran, que se continúan por las raíces de la tierra, el día tercero. En el conocimiento de las lumbreras mayor y menor y de los astros, el día cuarto. En el de los animales que nadan y vuelan, el día quinto. Y en el de los animales terrestres y del mismo hombre, el día sexto. No, ¿qué está haciendo acá? ¿Se entiende? Esta interpretación alegórica, ¿no? Está interpretando alegóricamente el texto del Génesis cuando dice se hizo la tarde y se hizo la mañana, ¿no? Lo hace todo esto en referencia a, ¿qué significan mañana y tarde? No en referencia a las cosas mismas, sino en referencia a...
a su conocimiento, ¿no? Se fijan que aquí repite el conocimiento. No, ¿dónde está? El conocimiento de sí misma tiene lugar el día primero. El conocimiento del firmamento, de la tierra, siempre el conocimiento. ¿Y cuándo este conocimiento se llama tarde y cuándo se llama mañana? El conocimiento de la criatura comparada con la ciencia del creador viene a ser como la tarde, ¿no? ¿Por qué la tarde? El conocimiento de la criatura es un conocimiento de la tarde, porque la tarde es más, la luz es más. ¿Eh? No, por tarde aquí se entiende como el atardecer. Es un conocimiento del atardecer. O sea, un conocimiento donde la luz es más débil. Débil, claro, es una penumbra. Es un conocimiento de la penumbra. El conocimiento de la criatura, porque las criaturas racionales, claro, son iluminadas por el logos, pero no por una luz directa. Es como una cosa indirecta, ¿no? O sea, conocen las cosas como en un espejo y en un enigma, como dice 1 Corintios 13:12. Conocemos en un espejo y en un enigma. O sea, conocemos, pero de un modo reflejo. Somos como un espejo, como ahumado. Entonces, nuestro conocimiento es el conocimiento de la tarde. Pero puede evolucionar hasta conocimiento de la mañana, cuando, o sea, puede iluminarse más este conocimiento cuando, Conoce la alabanza. claro, cuando del conocimiento se pasa a la alabanza. ¿Qué implica eso, pasar del conocimiento a la alabanza? No, la confesión a Dios. Cuando se relaciona la criatura con el creador. Entonces el conocimiento se ilumina, porque aquello que en sí mismo conocemos en penumbra, pero cuando lo vemos en relación con su fin último, le damos el sentido. Y entonces el conocimiento se ilumina, ¿no? Claro, obviamente no es todavía el conocimiento pleno como es el conocimiento de Dios, ¿no? Como conoce las cosas, pero es un conocimiento, claro, es la luz de la mañana, que no es todavía la del mediodía. O sea, es más luminosa que la tarde, pero todavía no ha llegado a su perfección. Entonces, es el paso, bueno, él lo dirá después en el de Trinitate, es el paso de la ciencia a la sabiduría. La ciencia es el conocimiento de las cosas empíricas, pero cuando la empezamos a relacionar con el Creador y vemos su sentido, entonces pasa de ser ciencia a ser sabiduría, porque es en relación con su fin, es lo que le da el sentido, ¿no? Entonces comienza a amanecer cuando se refiere a la alabanza y al amor del Creador, ¿no? Lamentablemente aquí no tenemos otro color. Ah, sí, hay otro color. Pero ese paso como de, o sea, para pasar del conocimiento de la mañana, o sea, del conocimiento de la tarde al conocimiento de la mañana implica, o sea, el conocimiento de la mañana en parte, entonces, como somos iluminados de manera quizás más débil ahí por el logos para el conocimiento, implica, para pasar al conocimiento de la mañana, implica como pasar del mero deseo del saber al querer, al saber como bajo la humildad y la fe, en este caso fundamentada en Dios, o no es tanto eso. No sé si se entiende. O sea, sí, puede intervenir en eso también la fe, pero no lo menciona ahora explícitamente, no. Digamos, puede haber una sabiduría también sin la fe, una sabiduría natural, como hay en los platónicos, ¿no? O sea, cuando ellos pasan como de considerar las cosas en sí mismas a considerarlas en relación con el fin último, ya está empezando a amanecer, ¿no? Como hay un conocimiento natural de Dios. Bueno, pero entonces no... Pero podríamos decir que ahí hay como un inicio de fe, porque igual hay como una disposición hacia Dios, aunque no a través de la
de la revelación directa, pero hay como una revelación universal de Dios. O sea, Dios, como dice Romanos 1:20, ¿no? Las cualidades invisibles de Dios, y como dice Sabiduría 13, ¿no? Esos dos textos son claves, se lo tienen que aprender de memoria. Sabiduría 13:1 y Romanos 1:20, o sea, que hay un acceso natural a partir de la criatura a saber que hay un creador, ¿no? Y entonces a relacionarlo, porque eso le da sentido entonces a la ciencia del mundo, ¿no? Cuando se convierte en sabiduría. Entonces se pasa de la tarde al amanecer. Y después dice que la noche en cambio no llega, ¿no? Él le llama la atención que, claro, hay mañana, tarde, pero no se menciona la noche, porque Dios no crea la noche, no crea la oscuridad, ¿no? La oscuridad es la ausencia de la luz, ¿no? En ninguna parte interpuso el vocablo noche, no dice fue hecha la noche, ¿no? Y entonces el progreso de los días, en el fondo, es como un progreso del conocimiento, ¿no? O sea, hay una evolución del mundo y también hay una evolución del conocimiento del hombre. Esta idea que es singular porque en nuestra percepción, en la polémica como actual, como que muchos todavía perciben por el esquema que empezó a circular en la controversia con Darwin, como la idea que la evolución dice algo contrario a la Biblia. Y es perfectamente al revés. Es el comentario a la Biblia que introduce la idea de evolución en la filosofía. Lo que introduce la polémica es el error, ya reconocido por Agustín, de la interpretación literalista. Claro que si yo la interpreto literalmente, como que no calza, ¿no? Pero la idea de fondo en sí, la idea de evolución es bíblica, porque la idea de evolución está precisamente relacionada con esta idea filosófica de que el mundo tiene un sentido, que camina hacia un sentido, que no es una cosa que es creada de un modo con una esencia fija y por lo tanto cíclica, sino que es creada para desarrollarse, para tener un desarrollo. Claro, es diferente el desarrollo de la naturaleza a lo que es después el desarrollo del hombre, pero hay una analogía, ¿no? que indica que el mundo tiene un sentido, no es algo que es creado de un modo estático, sino es creado para dirigirse hacia un fin, ¿no? Y eso es la idea de evolución, es dirigirse hacia un fin. Es curioso porque muchos piensan que hay evolución, pero dicen que no hay ningún fin. O sea, como que dicen, no, la ciencia ahora nos dice que hay evolución, pero la ciencia ahora nos dice que no hay ningún fin. Entonces la evolución sin ningún fin no se entiende para qué sirve, para dónde va. Profe, entonces, en esta forma en que está explicando los días, claro, dice que está esta luz y cuando hace el conocimiento de sí misma el primer día, esa inteligencia que hace el conocimiento de sí misma es como el logos, es la mente de Dios o es el conocimiento humano. Porque al principio dice, claro, hay tarde y luego mañana, y cuando se conoce a sí misma hay primer día. Sí. Entonces en este esquema que está planteando, pareciera que ese conocimiento... Claro, eso es interesante. El conocimiento de sí misma, o sea, claro, el primer conocimiento es el primer día, de ahí tiene que partir el conocimiento. Claro, entonces... Ya antes de cualquier otra cosa, hay primero conocimiento de sí misma, y las otras cosas, como los astros, el firmamento, el mundo, los animales, qué sé yo, solo existen una vez que son conocidos. O sea, desde el punto de vista de Dios, sí, pero desde el punto de vista nuestro, no. Claro, él siempre hace esa antítesis, claro, que en el respecto de Dios... Ese conocimiento que se conoce a sí mismo y hace el primer día, eso no entiendo. Si ese conocimiento que hace el primer día es el logos o es el conocimiento... No, aquí está hablando del conocimiento humano. Eso, entonces, claro. El conocimiento humano... Humano.
de alguna manera permite la existencia de las demás cosas. Sin ese conocimiento humano que conoce el firmamento, no hay firmamento. Por eso... No. Usted siempre hace esta antítesis, que las cosas respecto del conocimiento se comportan a la inversa si se trata de Dios o si se trata del hombre, porque en el caso de Dios las cosas no podrían existir si primero no las conociera, pero en el caso del hombre nosotros no podríamos conocerlas si primero no existieran. Es la relación inversa, ¿no? Nosotros conocemos las cosas a posteriori, porque las cosas existen, las conocemos, pero para Dios es a la inversa, porque Dios las conoce, existen. Y por eso Agustín también subraya que cuando Dios dice que Dios vio lo que había creado y eso era bueno, que lo repiten cada día, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz, y Dios vio que la luz era buena, ¿no? Y así sucesivamente. Pero Agustín dice eso, no hay que interpretarlo literalmente, porque no es que Dios primero la crea y una vez que la crea se da cuenta que es buena, sino que tiene que ser evidentemente a la inversa. Para poderla crear, tiene que primero previsualizarla como conocida y por lo tanto también en su bondad. Tiene que preconocer que es buena antes de crearla, porque la condición de que la crea es que es buena. La crea porque es buena, no es que es buena porque la crea. Claro, desde el punto de vista humano, sí, es buena porque Dios la creó, porque ontológicamente es buena porque Dios la creó, pero cognitivamente es buena porque primero Dios la vio. O sea, está explicando estos días como en la labor del conocimiento y el mundo se va enfocando, porque dice, cuando este conocimiento, que es descolorido en sí mismo, se sitúa en la alabanza, hace la mañana. Claro. Cuando lo sitúa en sí mismo, hace el primer día. Cuando lo sitúa en el firmamento, hace el segundo día. Ya, entonces serían como esas etapas de conciencia. Son etapas de conocimiento, claro. Pero claro, es interesante que el primer conocimiento es el primer día. Lo primero de que tomo conciencia soy yo mismo y después va como el autoconocimiento del alma, ¿no? Y después va conociendo las demás cosas. Cuando se hace la luz, o sea, la primera luz es ese conocimiento de sí mismo. Claro, sí. Y en el plano ontológico, él también conecta la creación de la luz, cuando dice hágase la luz, la conecta con la creación de la criatura angélica, de los ángeles. Porque le llama la atención que los ángeles no se mencionan en la creación. Y entonces interpreta alegóricamente también la luz como creación de los ángeles. Pero esto, claro, está en paralelo con esta primacía del autoconocimiento, ¿no? Como que lo primero es el conocimiento que la criatura racional tiene de sí misma. Y por eso la primera criatura son los ángeles también, porque son en el fondo criaturas como puramente racionales, ¿no? Entonces como que contemplan a Dios directamente. Entonces antes de esta autopercepción racional lo único que sería posible es la alabanza. Porque me imagino que si es primero, ahí debe haber un orden jerárquico, o sea, ese conocimiento no podría enfocarse en la realidad sin primero tener esa iluminación de autoconocimiento. No entendí. ¿Cómo dice? Que si en ese paso de días que explica hay un orden, como una relación. Sí. O sea, es primero el conocimiento de sí porque es necesario para conocer las demás cosas. Es claro, y primeramente porque es directo. O sea, tenemos un conocimiento como más directo de nosotros. Claro, ahí entra como la evidencia cartesiana, digamos, que después le copiará Descartes, ¿no? O sea, hay un conocimiento de uno mismo que es evidente. Entonces es primario porque es directo. Es como irrefutable. No, yo puedo decir, claro, veo una silla, pero podría ser una ilusión. Pero cuando yo digo que yo veo, o sea, puede que la silla no esté, pero que en mí, o sea, que yo estoy viendo, es como una verdad irrefutable. Lo que está en la interioridad es irrefutable.
¿no? Entonces, claro, por eso es primario, por eso el conocimiento de sí misma tiene lugar el día primero. Claro, y en ese sentido eso es ciencia en el sentido más estricto, ¿no? Después lo que viene del conocimiento de las cosas es lo que él llama ciencia, y después, claro, esta ciencia tiene que pasar a ser sabiduría, ¿no? O sea, del conocimiento, diríamos nosotros, científico, tiene que pasarse al conocimiento, llamémoslo, filosófico, diríamos nosotros, o sea, el conocimiento de las cosas en su sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Oh, y después viene, es muy tarde, pero quizás que nadie nos molesta aquí, podríamos llegar al descanso, porque también es interesante la interpretación del séptimo día. O sea, hay una interpretación alegórica de los días, pero también del último día, del día séptimo. ¿Qué significa el descanso de Dios? Voy a asomarme aquí la vez. No, parece que no hay nadie al horizonte. Leamos hasta que no nos eche, ¿no? ¿Quién lee? A ver con cuántos. Ah, no, sí, este es cortito. Sí, leamos este que es cortito. Ya. ¿Cómo se va a entender el descanso de Dios que tuvo lugar después de sus obras de 6 días en el séptimo? El descanso de Dios de todas sus obras en el día séptimo, la santificación de este no debe tomarse puerilmente, como si Dios se hubiera fatigado trabajando. Al decir dijo y fueron hechas, debe interpretarse de una palabra inteligible y sempiterna, no de una sonora y temporal. Más el descanso de Dios significa el reposo de los que descansan en Dios. Como la alegría de la casa significa la alegría de los que se alegran en la casa, aunque no sea la casa misma la que los hace alegres. Y mucho más si la misma casa hace alegres a sus moradores por su hermosura. De suerte que no se llame solo alegre como significamos el contenido por el continente. Decimos, por ejemplo, aplauden los teatros, mugen los prados. Porque en aquellos aplauden los hombres y en estos mugen los toros. Si no, ¿cómo significamos lo que se hace por la causa que lo produce? ¿Cómo llamamos a leer una carta? Significando la alegría que da a los que la leen. Así pues, muy propiamente, cuando la autoridad profética cuenta que Dios descansó, quedó significado el hermoso de los que descansan en Él, a quienes hace Él descansar. También se refiere aquí a los hombres a quienes va dirigida y por quienes está escrita la profecía. Les promete que también ellos, después de las buenas obras que en ellos y por su medio realiza Dios, tendrán en Él un descanso eterno si se hubieran acercado a Él, por decirlo así, en esta vida mediante la fe. Este reposo quedó figurado según el precepto de la ley por el descanso del sábado en el antiguo pueblo de Dios. De eso pienso tratar con más diligencia en su lugar. Bien, ¿qué significa entonces el descanso de Dios? El reposo de los que descansan. Claro, se refiere más bien, claro, al reposo de los que descansan en Él, ¿no? O sea, al fin de todo digamos, en el fondo, ¿cuál es el fin de la historia? Claro, es el descanso, entendido como llegar al fin, ¿no? Como las cosas que, como los cuerpos que finalmente llegan al centro digamos, de gravedad, finalmente tienen quietud, descanso, ¿no? Esto lo desarrolla más. Quizás podríamos leer eso mañana, porque hay una página, en la última página de las confesiones, comenta de nuevo este tema del descanso. Y aquí se lo atribuye a los que descansan en Dios, pero ahí en las confesiones también se lo atribuye a Dios mismo que descansa en aquellos que llegan a su fin, porque en el fondo los que llegan, o sea, el trabajo de los que llegan a Dios es de los hombres que llegan a Dios, pero también es un trabajo que Dios hace en ellos, porque como ellos llegan con el amor de Dios, la fuerza de Dios, la gracia de Dios, entonces, claro, es su opción, su libre albedrío, optar por Dios, pero no sería suficiente la fuerza humana si no fuera apoyada por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, sí es un trabajo de los hombres que llegan a Dios, pero también es un trabajo de Dios
trabajando en los hombres para que puedan llegar. Entonces, en el fondo, Dios descansa en ese sentido, porque lleva a cumplimiento, lleva a perfección ese trabajo que Él hace en los hombres, ¿no? Más allá del trabajo que hace creando, que eso, entre comillas, es el trabajo, es la parte fácil del trabajo, ¿no? La parte difícil del trabajo es llevar a los seres humanos finalmente a esta perfección. Y esa es la parte como difícil del trabajo que implica encarnarse, redimir al género humano, ir guiándolo a través de todo este proceso como de la historia, pero finalmente esto llega también al descanso. Bien, vamos a dejarlo acá porque ya son las 12 y mañana podríamos, yo creo, terminar ya con el libro 11. Buenos días. Sí, nos vamos. Sí, en la otra clase. En la otra clase, sí. Detener grabación.